gente. Bueno, he cambiado un poco de escenario porque el confinamiento estamos en la fase 1 y he podido visitar a mi familia, ¿vale? Me he podido pelar, estupendo. Vamos al tema. Estamos en un tema nuevo. Es el tema 9, el tema dedicado a las grandes civilizaciones. Estas grandes civilizaciones que van a ser el comienzo de la historia antigua. Vamos a dejar a un lado la prehistoria y vamos a empezar con la historia. Con lo cual en nuestra cabeza ya tenemos un acontecimiento. ¿Qué diferencia había entre la prehistoria y la historia? Sí, la invención de la escritura, que es una de las claves de este tema. La investigación arqueológica nos va a hablar de una fecha que tenemos que tener en la cabeza, el 3500 a.C. Fecha en la que en algunas zonas del planeta va a suceder un acontecimiento clave y casi a la vez en varias zonas del planeta, que es el paso de las aldeas neolíticas a las ciudades. Es un cambio de vida, y al haber un cambio de vida va a haber diferentes costumbres, diferentes maneras de relacionarnos entre nosotros, porque no es lo mismo relacionarse con dos familias o tres que se desarrollan en las tribus, ¿vale? Y en los clanes del Paleolítico, que en un pueblecito del Neolítico, que en una gran ciudad. Tiene que haber unas reglas y unas normas diferentes. Y eso es lo que nos va a explicar este tema. Hemos hablado ya desde el tema del Paleolítico de revoluciones en la historia. Revolución, la gran palabra que va a ir cambiando nuestra historia. Y llegamos a un acuerdo entre nosotros cuando estábamos en clase, ¿os acordáis? De una definición de lo que supone este término en la historia. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio. Es un cambio radical, no un cambio de ahora me tiño el pelo. No, es un cambio radical. Es un cambio radical en la sociedad, en la economía, en la política y en la cultura. Las 4 partes fundamentales que nosotros estudiamos en la historia, ¿vale? Así que, si hablamos de una revolución, estamos hablando que hay un cambio de vida en general. En este caso, en este tema, también vamos a hablar de una revolución, porque estamos cambiando de periodo histórico. Ese cambio es por algo, y ese algo produce, a su vez, las diferentes transformaciones. Vamos a ir sumando las revoluciones que hemos estado viendo. En el Paleolítico, la revolución del fuego, que hace que cambiemos la vida, totalmente, ¿a que sí? En el Neolítico, ¿qué revolución se dio? Venga. La revolución agrícola, muy bien. Se domestica las plantas, se domestica a los animales y el hombre se transforma de nómada a sedentario. Aparece la aldea. Y de la aldea al pueblo de la edad de los metales. No, porque eso no es una revolución, porque prácticamente llevaban la misma forma de vida. De la aldea pasaremos a la siguiente, con la revolución urbana pasaremos a las ciudades, que eso sí ya va a suponer un gran cambio e importantes transformaciones. Que lo curioso, y al igual que ya sucedió con la revolución neolítica, va a suceder en diferentes partes del mundo, casi a la vez, ¿vale? Primero se dará en Mesopotamia y poco después en Egipto, en la India y en China. ¿Qué le va a unir a todas ellas? ¿Qué es el lazo de unión que tiene para que se desarrolle a la vez prácticamente en todas ellas? ¿Cuál será? Lo que todas ellas van a tener en común, que os he dejado pensar un poquito, ¿vale? Es que se sitúan en valles de grandes ríos, que lo van a cruzar uno o varios ríos importantes. Por esta razón, hay que quedarse con este término, importante. Civilizaciones fluviales, que son lo que vamos a estudiar. La utilización de manera económica, la domesticación de las aguas de estos ríos
van a ser la clave de todo ello. Va a ser la clave organizativa de todo ello. Será ese control la que hará que en el valle entre el río Tigris y Éufrates, en Mesopotamia, sea la primera civilización urbana que conoceremos y la que más nos afecte a nosotros, junto con Egipto. Este apartado nos va a contestar a dos preguntas fundamentales. ¿Por qué sucede precisamente en estos valles? Es la gran incógnita que nos va a desvelar este apartado. Y por último, ¿qué características comunes van a tener todas estas civilizaciones? Y en concreto, estas dos que después vamos a estudiar, Mesopotamia y Egipto. ¿Qué características comunes tienen para englobarlas todas a ellas en el término de civilizaciones fluviales? Pues nada, vamos a investigar estas dos preguntas, que es lo que nos va a desvelar este primer apartado del tema. Así que vemos cómo se divide este apartado. Os voy a dar las claves de ello, os voy a decir las actividades que tenéis que realizar en esta pantalla, en este apartado, y para ello vamos a pantalla, ¿vale? Venga. Hola, ya estamos aquí en pantalla. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a ver lo primero, antes de empezar un apartado, es ver cómo está estructurado este tema, para tenerlo en nuestra cabeza. Este tema está estructurado en 1, 2, 3 y 4 partes fundamentales. Una primera parte que nos explica cómo nacen las primeras civilizaciones, que está en la página 170 de vuestro libro, y una segunda parte que son las nuevas formas de vida, o sea, las características comunes de estas primeras civilizaciones, que lo tenía en la página 171, 172 y 173, forman parte de este primer vídeo que vamos a ver. Aquí lo tenemos y nos responde en un primer momento, en una primera ocasión, a esta pregunta: ¿dónde surge y por qué surgen estas primeras civilizaciones? Vámonos primero a la primera cuestión. ¿Dónde surgieron? Pues surgieron, y eso es una de sus características comunes, en los valles de los grandes ríos. Aquí lo tenemos señalado: Egipto con el río Nilo, Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, la India con el río Indo y China con el río Azul y el río Amarillo. En todas estas regiones del planeta Tierra, casi a la vez, surgieron las mismas maneras de vida y las mismas formas de vida, las denominadas civilizaciones fluviales. Vámonos a la siguiente cuestión. ¿Por qué surgieron ahí? ¿Por qué surgieron precisamente en la orilla de los grandes ríos? Vámonos para acá. ¿Por qué surgieron los grandes imperios en Egipto y en Mesopotamia? Y solamente me detengo en Egipto y en Mesopotamia porque van a ser los lugares que nos van a afectar a nosotros. Las grandes cuencas fluviales van a permitir una agricultura muy rica, debido sobre todo a la presencia continua de agua y a los suelos tan ricos. Esta agricultura muy rica va a tener dos consecuencias. La primera, que va a atraer a diferentes tipos de poblaciones alrededor de los valles fluviales que se van a concentrar en esta zona. De esta manera nacen las ciudades, y por eso se le denomina revolución urbana, porque junto a las ciudades se van a desarrollar una nueva forma de vida. Esta nueva forma de vida va a necesitar unos nuevos instrumentos para organizar a la gente. Así que se va a desarrollar leyes para regular la vida social. Y además se va a tener que inventar la escritura y los sistemas de cálculo. ¿Por qué? Pues para controlar esto y para controlar lo siguiente, que es otra de las consecuencias del desarrollo de esta agricultura muy rica.
ya que va a producir grandes excedentes agrarios. Estos excedentes agrarios tienen que estar controlados para su buena utilización y su buen uso. De esa manera van a surgir los faraones y los reyes mesopotámicos, porque van a ser las figuras que controlen los grandes excedentes. De esta manera aparecerán los grandes imperios, cuando reyes conquisten a otros reyes. Y aparecerán los imperios. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. La zona que a nosotros nos afecta es la denominada media luna fértil, que se compone de dos regiones fundamentales. A ver si aparece por aquí. La región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y la región del Valle del Nilo, que lo tenemos por aquí. Y hay una franja intermedia que sirve de intermediario entre los productos de aquí y los productos de aquí. Y de aquí surgirá la civilización fenicia, que van a ser los encargados de transportar todos estos excedentes y de comercializarlos. Y no solamente los excedentes, sino también van a exportar toda la civilización que se va a desarrollar en esta zona hacia todo el Mediterráneo. Entre ellos, a España. Serán los encargados de fundar ciudades tan importantes como Gadir. Seguimos avanzando. Aquí tenéis un mapa del mundo y vemos precisamente el núcleo central de la civilización, que es el denominado Próximo Oriente. Seguimos avanzando. Aquí nos hablan un poquito de esta manera y nos tenemos que parar en esto. Estos ríos tenían unas características especiales. Tenemos que comprender estas características especiales. Durante algunos meses del año se producía una crecida que llenaba el cauce del limo. ¿Qué es el limo? El limo son arcillas y arenas muy beneficiosas para la agricultura, la denominada tierra negra. Esta tierra negra, cuando las aguas se van a retirar, que quedaban en condiciones óptimas para el cultivo y se desarrollaba de esta manera. Épocas de crecida del río. El río crece e inunda las tierras. Época de estiaje o de bajada de las aguas. Las aguas se retiran y la tierra queda lista para la siembra. Y durante el verano, el terreno cultivado va a producir abundancia. Si os dais cuenta, esto es una clave. Hay una época del año que no se puede trabajar la tierra. ¿Qué hacen con esta población que no puede trabajar la tierra? Pues esta población va a ser un excedente de trabajadores para construir, por ejemplo, las pirámides. Que aunque los reportajes de National Geographic, etcétera, etcétera, y otros programas como Cuarto Milenio nos digan que las pirámides las construyeron los esclavos, no solamente los esclavos lo construyeron, sino estos excedentes de trabajadores. Este aumento de la producción agrícola hizo que las pequeñas comunidades agrícolas se convirtieran en ciudades y surgirán dos civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Aquí lo tenéis todo lo que hemos visto más claro. Y así, todo lo que he explicado en el 6000 a.C., en las cuencas fluviales de los grandes ríos, debido a sus crecidas y las grandes cosechas que se van desarrollando, va a haber un aumento de la población en esos valles. De esa manera se van a desarrollar las ciudades. Nosotros nos vamos a basar en dos civilizaciones, porque a partir de las ciudades va a haber una manera diferente de vivir que se llama civilización. Estas dos civilizaciones que a nosotros nos van a afectar va a ser Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia y Egipto van a tener unas características comunes, con nuevas formas de vida. Estas nuevas formas de vida y estas características comunes las podemos definir sobre todo por que hay unos cambios económicos y sociales muy importantes debido a los excedentes agrarios que se van a producir en el campo,
van a surgir una estratificación de la sociedad y va a surgir una sociedad diferenciada. Ya no somos todos iguales. Van a surgir nuevos oficios y se va a dividir la sociedad en grupos sociales de privilegiados y no privilegiados. Estos nuevos oficios van a ser los artesanos y los comerciantes, y sobre todo los comerciantes, destacando los fenicios. Y van a desarrollar los sistemas de transporte debido al desarrollo del comercio. También va a haber cambios políticos. Ahora ya todo el mundo no son iguales. Para que las ciudades estén bien controladas hace falta un gobierno fuerte y una administración también que lleve el control de los gastos de la ciudad. Así que surgirán los reyes, las leyes y los impuestos para poder sufragar todo esto de aquí. Los reyes van a tener carácter divino, porque si no, no hay Dios quien les haga caso. Si uno dice que viene de Dios, de la figura de Dios, entonces la gente te hace más caso. Las leyes, tenemos el primer código de leyes, que es el código de Hammurabi, y los impuestos va a servir para sufragar las obras de arte dentro de las ciudades y los ejércitos para defender. Va a aparecer de esta manera la escritura, que está muy ligada con el tema de las ciudades y con el tema de los excedentes agrarios. Dos tipos de escritura. La primera que surge es la cuneiforme mesopotámica y la segunda que surge es la jeroglífica egipcia. ¿De acuerdo? La aparición de la escritura va a ocasionar la aparición también de diferentes escuelas para aprender a escribir, a la ciencia, que va a estar resumida ya en libros, en un primer momento tablillas, y de esta manera surgirá la cultura, desarrollándose lugares de cultura como son las bibliotecas. Así que todo esto es lo que nos explica este primer apartado. Nos habla de cuándo, nos habla de dónde y nos habla también de cuáles son los cambios comunes. ¿Cuáles son estos cambios? ¿De acuerdo? Pues en breves palabras, esto prácticamente es lo que nos cuenta este primer apartado. Y ahora me diréis, profe, que estamos aburridos, que queremos hacer actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? No entiendo las actividades. No os preocupéis, que no se me han olvidado las actividades. ¿Cuándo me las tenéis que presentar? Las actividades, primero voy a decir cuándo. Me las tenéis que presentar. Me las tenéis que presentar déjame que piense. El sábado. El sábado por la noche, el último día de plazo para que me entreguéis las actividades de este apartado. ¿Cuáles son las actividades que me tenéis que hacer? Pues volvemos a pantalla y os las explico, ¿vale? Venga, vamos para allá. Pues estaros atentos porque os voy a mandar estas actividades de la página 171 de vuestro libro, la actividad 1, que simplemente tienes que responder a estas preguntas después de haberte leído el tema, subrayado y hacer el esquema que ya me lo habéis enviado. Y después esta, que es más de comprensión del tema. A ver si sois listos y listas, ¿vale? Y me hacéis esta actividad. Imagina que no sabes escribir y que tienes que registrar los productos que han llegado a bordo de un barco. Imagínate que tú vives en esa época, eres un comerciante fenicio y no sabes escribir. Y te han venido una serie de productos, ¿vale? 5 piezas de pescado y 3 de gallina. Sin saber escribir, ¿cómo tú registrarías ese producto? De eso trata esta actividad. Representa esta información primero con dibujos y después simplifica los dibujos, porque date cuenta que si tú eres un comerciante de esa época no te puedes entretener a hacer dibujos detallados, y empiezas a simplificar estos dibujos, convirtiéndolos finalmente en signos. ¿Esto de enseñar a tus compañeros la versión simplificada? Pues no, porque como estamos confinados, pues no podemos. Pero sí me podéis hacer esto. Explica qué significa cada signo haciendo un vocabulario
o un diccionario donde cada símbolo signifique algo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el tipo de escritura que has empleado? ¿Cómo podemos saber cómo se llama eso? Pues leyéndonos este apartado sobre la escritura. ¿De acuerdo? Y por último, en la página, que esto no termina, en la página 173, ¿vale? Me vais a hacer... me vais a hacer la pregunta 6. ¿Por qué se redactaron las normas por escrito en la época de las primeras civilizaciones? Me decís el por qué, después de leer el tema, ¿vale? La 7, que nos habla del código de Hammurabi, ¿vale? Y os lo tenéis que leer, el apartado sobre el código de Hammurabi, investigar un poquito sobre lo que cuenta este código, estas primeras leyes, y contestarme también a esta pregunta. ¿Qué tipo de castigo establecía? Relacionado con esto, ¿qué significa la expresión ojo por ojo, diente por diente? Hacerme también la actividad 8, ¿vale? Y por último, quiero tu opinión. Esta es de tipo 2, de reflexión del tema. Así que me haces la 9. Voy a mandar 2 enlaces. Uno de las actividades de la página 172 y otro que ponga actividades de la página 173. Así que ánimo y a por ellos.